Hola, soy Madeli y bienvenidos a este podcast empresarial. Qué gusto coincidir nuevamente contigo. El día de hoy tenemos a Noemí. Noemí es una experta en artes plásticas. Noemí, quisiera te puedas presentar con todos nuestros oyentes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Noemí Wingla. Soy artista plástica de profesión. También estudié en Chile educación diferencial. Soy activista política. He estado muy inversa porque considero muy oportuno que las artes tienen que incidir en la política. Por ello fui candidata a la Asamblea Nacional y en este momento estoy estudiando comunicación dentro del pensamiento latinoamericano del medio ambiente. Ajá. Como ustedes escuchan, Noemí tiene un vasto conocimiento, no solo en el tema de artes, sino también en el tema político. Estuvimos hace poco, antes de tener este podcast, conversando sobre cómo la política podía incidir en el tema de ambiental. Y también cómo podíamos relacionarlo con las artes plásticas. Espero que toquemos ese tema más adelante porque a mí me dejó deslumbrando. Noemí, se dice mucho que, ¿qué son las mentes creativas? Y me había olvidado comentarles a todos, el día de hoy vamos a hablar de las mentes creativas y la educación, cómo infieren estos dos temas. Como decía, ¿qué son las mentes creativas? Se ha dicho que son, o que depende de los signos, depende de la crianza, depende de muchos factores, pero en lo personal creo que va atado mucho a la educación, en el pensum académico que actualmente tenemos en el Ecuador, cómo se lo está aplicando. Entonces, te quiero preguntar, Noemí, ¿cómo pueden las artes plásticas promover la creatividad y la innovación desde niños y cómo hasta los adultos va replicando esto? Cuéntanos. Ya, la creatividad es la capacidad que tenemos para abrirnos a otros imaginarios y a otros espacios para hacer cosas nuevas, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que entender que la educación tradicional que nos han impuesto desde el gobierno no se va actualizando constantemente y eso hace que haya un deterioro de la educación porque nos da ciertos patrones de conducta para seguir. Ahora, yo considero muy oportuno que el arte debe incidir más allá de la educación y que el arte está implícito en la forma en la que nosotros vivimos todos los días. Sí depende mucho del contexto en el que nos movemos, ¿no es cierto? Porque depende mucho qué tan rígido yo como padre soy para darle la apertura a mi hijo, para que manche las paredes, para que raye los cuadernos. Y esa es la forma en que la mente, pero también el cuerpo va explorando. Acordémonos de que la mente puede ser muy creativa, pero si el cuerpo también es rígido, no podemos abrirnos. Entonces, al ser nosotros seres humanos integrales, necesitamos que el cuerpo se active, así como la mente, para poder hacer. Y el hacer es manipular, tener sensorialidad, ver, escuchar de forma sensible. Y de esa manera vamos nosotros apuntando a ser más creativos. Como toda técnica o como todo desarrollo en la vida, necesitamos practicarlo todos los días para que se vaya potencializando. Oye, y tocaste un tema súper bueno, el tema de la educación, si bien es cierto, no es algo que se va actualizando, ya es un pensum que nosotros venimos arrastrando o venimos modificando ciertos temas, pero vamos, estamos compitiendo con una tecnología que ahora hablamos de la inteligencia artificial, tenemos un robot que va a dar cátedra en las universidades, compitiendo esa clase de movimientos que tiene el desarrollo de la tecnología con un pensum académico en las escuelas sin actualizar. Y como tú bien dices, el tema de las artes plásticas, también hay que ver el tipo de personalidad que tiene cada niño, porque puedes ver un niño que tiene una personalidad más ágil y otro un poco más rígido. ¿Por qué no se han tocado estos temas ahora que hubo hace poco los candidatos presidenciales? Porque es un tema muy importante. Necesitamos que como país la educación se vaya colocando acorde a cómo va evolucionando el mundo, porque nosotros estamos a pasitos de tortugas cuando, como te digo, la inteligencia artificial nos está llevando. Ya, verás, en ese sentido, tenemos que ver ya, salimos profesionales de las artes, pero no hay condiciones para los artistas porque no hay leyes que nos amparen. Desde la academia, lo que salen son licenciados en artes que se van a trabajar de artistas plásticos, pero que no necesariamente estudiaron pedagogía. Entonces, ahí hay un desfaz de conocimiento que debería Totalmente. suplir el gobierno o las leyes para que los artistas, al igual que los médicos, al igual que los ingenieros, tengamos condiciones dignas para poder trabajar. Ahora, las artes específicamente como materia crea cultura o sostiene una cultura o hace cultura.
Entonces, el que nosotros los creativos, los artistas, podamos incidir en las mentes creativas de los niños desde muy temprana edad, hace que se levante una nueva generación. La tecnología siempre va a estar, no se va a ir, nos ha ayudado de una forma muy potencial en todas las áreas para ahorrar tiempo, pero también es un distractor. Entonces, no todo lo que vemos dentro de las pantallas es real, porque las artes lo que hace es crear ficción, ¿no es cierto? Pero sí es importante también separar como la tecnología versus las actividades manuales o las actividades presenciales o las actividades físicas. Entonces, por lo general, la tecnología está muy arriesgada en los áreas, en la ciudad. Porque tú te vas al campo y tú le ves que el niño se va con la mamá, de la leche, está jugando pelota, porque hay áreas mucho más grandes. Entonces, como los papás se van a trabajar y tal vez son uno o dos niños, lo más fácil es darles los teléfonos. Ahora que tengan desarrollar también otras habilidades manuales con los dedos o visuales, así como mucho más de concentración, también ayuda. Pero sí necesitamos un equilibrio entre lo digital y lo físico. Buenísimo, un equilibrio entre lo digital y lo físico. ¿Sabes qué? Algo que hace mucho tiempo leí cuando hubo este tema de la pandemia, cómo las personas se mantenían cuerdas cuando de la nada te cambió todo tu panorama, que fue, como decía, en el tiempo de la pandemia, y fue el uso de las artes. El arte te permitía de alguna manera controlarte, calmar la ansiedad. De hecho, cuando vas a un psicólogo, el psicólogo te manda a pintar. De alguna manera, las artes te permiten a encontrarte contigo, entrar en un estado de conciencia de quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, pero es con el uso de las artes. Pero si esto se ha comprobado que en la época de la pandemia, donde más nosotros hubo casos de suicidio, hubo casos donde ya las personas entraban en colapso nervioso, y que se habla tanto de la salud mental, sigo reafirmando que por qué no se implementa, y tú como experta en el tema, el uso de las artes en todos los aspectos y como recalco en el tema de la educación. Pero hacía un poquito acotación en esto porque quería preguntarte. Se dice que 144 minutos al día perdemos solo viendo reels, videos en TikTok e Instagram. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a las personas que nos escuchan para promover el arte en casa? Sea adulto, sea niño, promover el arte un poco ahí, en este espacio. Sí, creo que como primer punto, el arte te permite conectar. Entonces, si es que estamos conectados como familia o como grupo social que vivimos en un mismo espacio, podemos empezar a hacer dinámicas en conjunto. Y me refiero no dinámicas como a pasarnos la pelota, sino más bien a reflexionar sobre lo que estoy haciendo y cómo quiero que mi cuerpo incida en este espacio. Entonces, a partir de eso, yo qué sé, dibujar en el piso con agua, así. Y ni siquiera necesitas como materiales muy caros como para decir, ay, es que Yo ya no lo desde que he quiero hecho ser artista, y yo quiero voy a, hacerlo, ¿ah? tengo que tener el caballete, el lienzo o la pintura. O sea, hay que entender de que las artes es un espacio para reflexionar, para cuestionar, para criticar, para incidir, para estar. Y las técnicas artísticas son las herramientas que te permiten visualizar eso que tú quieres hacer. O sea, es la idea. Entonces, volviendo al punto que decías, ¿qué podemos hacer en casa? Estoy en la pared, voy a jugar con mi sombra. Me voy, yo qué sé, a la cocina y voy a tomar la harina y voy a empezar a hacer masa y de ahí voy a empezar a modelar. Entonces, es tener una idea medianamente clara de lo que quiero hacer y de ahí empezar a proponer a partir de las actividades manuales. Y en función de eso voy creando y ahí voy reflexionando sobre la idea que tengo, tal vez investigando y visualizando en un objeto tangible lo que yo quiero decir. Ok, oye, ¿sabes que tocaste un tema que sí es cierto? Eh, Cuando tú hablas de arte, automáticamente piensas, y lo pongo en la mesa, yo lo he pensado así, caballete, pintura, y los lienzos o prototipos, porque para todas las personas el arte es, eh, Van Gogh, Goethe, o sea,
ya cosas más industrializadas, ¿por qué no irnos, como tú dices, a lo sencillo? Voy a jugar con mis sombras, voy a hacer arte con harina, cosas que tenemos a la mano. Pero creo que va muy alineado a lo que nos habías comentado hace poco, de que ya como civilización nos hemos concentrado en cumplir nuestra jornada laboral, los fines de semana, ir con la familia, pero no hay una conexión con nosotros mismos, de qué es para nosotros arte, con la naturaleza, como lo habíamos conversado hace poco. Es muy importante como que sacarnos el chip de que somos simples seres humanos que tienen que cumplir funciones de trabajo, funciones, o eres más porque tienes un cargo distinto, sino ya irnos a quién eres, qué te gusta, qué te da paz, qué te tranquiliza y cómo tú cumples ese rol en familia. Ok, hoy vamos a hacer un día de artes, hoy vamos a explotar nuestras mentes, hoy vamos a hacer, no sé, todo lo que los ejemplos que nos diste. Es un tema a reflexionar más que a proponer, a hacer mentes creativas, sino reflexionar en tu casa. ¿Está el tema de mentes creativas como un tema a discutir, a trabajar en familia o simplemente no pasa? Sí, o sea, mira, el ser humano es un ser integral, según mi perspectiva. Entonces nosotros tenemos cuerpo, que es lo que vemos, alma, mente y espíritu. Y en función de eso, si es que las cuatro aristas o las varias aristas que nosotros consideramos que tenemos no están en equilibrio, vamos a tener un desfaz. Entonces, el citadino, por lo general, tiene que realizar ciertas actividades para poder sobrevivir, porque somos como animales racionales que necesitan vestimenta, alimentación y vivienda, pero eso es lo que necesitamos físicamente para no morir. Pero de ahí que la sociedad y el status quo nos diga que necesitamos una computadora Mac y así, así para hacer un podcast, que necesitamos el iPhone para poder tomar eh, fotos de alta definición. Sí, pero no necesariamente. O sea, no es como es lo aceptado, pero no es lo que debería ser. Entonces, en función de eso, yo sí considero como oportuno la relación con la naturaleza. Y justo ahí estoy trabajando mi tema de investigación. Entonces, yo decía cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza estando en la ciudad, ¿no es cierto? Porque no es como que allá me voy a la naturaleza, entonces me despliego y ahora sí me voy a acostar y voy a relajarme, porque el cuerpo te dice, ya levántate, ya necesitas comer, ya produce. Y claro, como nosotros no tenemos como ese conocimiento sobre la naturaleza. Tal vez estamos sentadas sobre una planta que se puede comer. Justo fui al Chocó Andino y me dieron un librito de las plantas comestibles dentro del Chocó Andino que nosotros pensamos que es arbusto para ver. ¿Cachas? Entonces, también tener ese conocimiento científico, ¿no? Que nos permite tener tal vez una vida mucho más relajada para poder producir alimento, pero también esa sabiduría que hay en la naturaleza de decir, esta planta se come, entonces esto puede ser mi desayuno. Y si es que le trato de esta manera al agua, me la puedo beber y no necesariamente necesito estar cargada. Entonces, en ese sentido, sí considero como oportuno el conocimiento científico y también el conocimiento de la sabiduría que tienen las personas que están dentro de una comunidad o los conocimientos que te da la naturaleza mismo. Te dice, tú ya escuchas cuando vas por un río y dices, por acá es más seguro. Entonces, la naturaleza también es como tener un diálogo con un sujeto porque es un ser vivo. Ahora, que lo hemos normalizado como decir, me voy a relajar, sí es un espacio para poder estar un poco en paz y encontrarnos con nosotros, pero también es un ser vivo con el que nos podemos comunicar. Ajá, Totalmente, totalmente, totalmente coincido contigo porque en mi caso a mí me gustan mucho las plantas y sí he comprobado de verdad que si yo las riego a sus horas, que si yo les hablo, ellas están pero impecables. Y es científico. verdad, al Ajá. final del día la naturaleza es un ser vivo y que todos tenemos que respetarlo y cumplir con que cumple su función de darnos oxígeno, cumple su función y nosotros tenemos que respetar eso. Noemí, creo que hemos tocado muchos temas y nos va a faltar tiempo para poder seguir compartiendo con todos nuestros oyentes, pues esto de las mentes creativas, el tema del respeto por la naturaleza, pero por sobre todo otros temas que permitan que a la gente le guste o le motive y buscar. Por ejemplo, ya nos habló Noemí de que si quieres en tu casa utilizar
algo de creatividad, pues con harina puedes hacer formas y esto no solo unirá a tu familia, sino también ayudará a expandir las mentes. Noemí, muchísimas gracias por este podcast el día de hoy. En serio, estoy muy feliz de tenerte hoy conmigo. Gracias, Made, por invitarme. Gracias a las personas que nos están escuchando también. Y digo, ser artista no es tener una licencia para ser creativo. Ser artista se nace con esa creatividad. Entonces, explótela, rompan reglas, pidan perdón y sigan rompiendo reglas. Jueguen, diviértanse, salten. Tampoco la edad es un impedimento, ¿cierto? Es que yo ya tengo 30, esas cosas no se hacen. Es como, háganlo, háganlo. ¿Quieren jugar? ¿Quieren saltar en los charcos? Háganlo. ¿Quieren jugar debajo de la lluvia? Háganlo. ¿Y quieren cantar? Solo es como romper esta mitificación que nos han puesto de las edades y de los comportamientos sociales. Y si quieren repasar alguna, específicamente como una técnica artista, pues también hay varios espacios donde lo pueden hacer. Buenísimo, Noemí, muchísimas gracias. Los espero en el próximo podcast para seguir aprendiendo juntos. Chao, Noemí, gracias.